El aire de mi propia casa se sentía extraño esa noche, cargado con el perfume caro de Claudia y las risas forzadas de su familia. Era 31 de diciembre, y las paredes que yo misma había pintado parecían encogerse a mi alrededor, convirtiéndome en una extraña en mi propio hogar. Yo, Rosa Mendoza, a mis 72 años, me movía entre los invitados como una sombra, rellenando copas, ofreciendo bocadillos, asegurándome de que todos estuvieran cómodos. La ironía era un sabor amargo en mi boca. Ellos estaban cómodos a costa de mi paz, de mi espacio, de mi vida entera. Cada sonrisa que me dirigían se sentía como una limosna, un recordatorio condescendiente de que solo era la madre del anfitrión, una pieza de mobiliario antiguo que venía con la casa. La tensión había estado creciendo como una mala hierba durante toda la noche, enredándose en los tobillos de cada conversación. Javier, mi hijo de 45 años, me lanzaba miradas de advertencia cada vez que tardaba un segundo más de lo necesario en retirar un plato vacío. Él, que vestía un traje que costaba el triple de mi pensión mensual, actuaba como el rey de un castillo que yo había construido con mis propias manos. El detonante fue algo insignificante, como siempre lo es. Yo estaba en el umbral de la cocina, esperando que una de las primas de Claudia terminara de contar una anécdota insulsa, bloqueando sin querer el paso hacia el comedor donde la cena principal esperaba. Fue entonces cuando la bestia que Javier llevaba dentro decidió salir. «Muévete, vieja maldita, que mi familia tiene hambre, y tú estorbas». El grito resonó en la sala, cortando el murmullo festivo con la precisión de un bisturí. El silencio que siguió fue denso, pesado, humillante. 12 pares de ojos, la familia de mi nuera, se clavaron en mí. Vi una mezcla de lástima, morbo y, en el rostro de Claudia, un destello de satisfacción mal disimulada. Sentí como el calor subía por mi cuello, una oleada de vergüenza que amenazaba con ahogarme. Mi primer instinto fue huir, refugiarme en la única habitación que todavía sentía mía, mi dormitorio. Pero mi cuerpo, traicionado por décadas de sumisión, se quedó paralizado por un instante que pareció eterno. Cuando finalmente mis pies obedecieron la orden de mi cerebro y di un paso hacia el pasillo, una figura corpulenta me bloqueó el camino. Era Esteban Morales, el administrador que Javier había contratado supuestamente para ayudarme con las cosas de la casa. Un hombre al que yo no había elegido y cuyo salario, descubriría después, salía directamente de mi cuenta. Se paró frente a la puerta de mi habitación, con los brazos cruzados, una muralla de carne y hueso en mi propio hogar. Hogar. No dijo una palabra, pero su postura era un grito más fuerte que el de mi hijo. «Usted no va a ninguna parte». En ese momento no solo me sentí prisionera, sino que lo era. Fue en ese preciso instante, bajo la mirada triunfante de mi nuera y la indiferencia de sus parientes, que algo dentro de mí se rompió para siempre. No, fue un quiebre de desesperación, sino de liberación. El velo del amor maternal incondicional, ese que me había hecho justificar cada desprecio y perdonar cada abuso, se desgarró por completo. Detrás de esa madre abnegada y cansada, emergió la contadora que fui durante 40 años, la mujer que recordaba cada número, que entendía el valor de un recibo y la importancia de un registro. La humillación pública no fue mi final, fue el catalizador. Ellos no lo sabían, pero al acorralarme, me habían dado la única arma que necesitaba, la claridad absoluta. No sé quién llamó a la policía. Quizás fue María, mi vecina de toda la vida, la única persona que me miró esa noche con genuina preocupación desde su ventana. Las luces rojas y azules de la patrulla barrieron la sala, pintando de urgencia los rostros pálidos de los invitados. Javier palideció. Su arrogancia se desinfló como un globo pinchado. Claudia corrió a su lado, susurrando con pánico. De repente, la vieja maldita que estorbaba se había convertido en el centro de un problema que no sabían cómo manejar. La llegada de la oficial Lucía Herrera cambió la dinámica del poder en esa habitación. Por primera vez en años, alguien con autoridad me miraba y esperaba mi versión de los hechos. Javier intentó tomar el control, balbuceando una excusa sobre un malentendido familiar, una discusión sin importancia magnificada por el estrés de las fiestas. Pero la oficial Herrera
Una mujer joven con ojos que veían más allá de las apariencias. Me miró directamente a mí. «Señora, ¿desea presentar cargos contra su hijo? ¿O contra este hombre por impedirle el paso?», preguntó con voz profesional. El silencio volvió a caer, esta vez cargado de expectación. Todos esperaban mis lágrimas, mi negación, mi intento de proteger a mi hijo como siempre lo había hecho. Pero esa mujer ya no existía. Respiré hondo, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies, y mi voz salió serena, firme, quirúrgica. «No, oficial, no voy a presentar cargos», dije, y pude ver el alivio inundar el rostro de Javier. Pero no había terminado. «Solo quiero que conste en su informe la hora, 11:45 p.m., 31 de diciembre, y el nombre del señor Esteban Morales, que me impidió el paso en mi propia casa». Le di a la oficial el nombre completo de Esteban, deletreándolo con cuidado para que no hubiera errores. No estaba presentando una denuncia, estaba abriendo un expediente, estaba creando la primera prueba, el primer ladrillo de la fortaleza que iba a construir a mi alrededor. El informe policial preliminar que la oficial anotó en su libreta se convirtió en la piedra angular de mi plan. Mientras la policía se retiraba y los invitados se escabullían con excusas torpes, mi mente ya no estaba en esa sala maloliente a derrota. Viajaba 25 años atrás, a la fábrica textil. Me veía a mí misma, más joven, con las manos ásperas y la espalda dolorida, trabajando turnos dobles bajo la luz fluorescente. Recordé el calendario en mi casillero donde tachaba los días, contando cada hora extra que me acercaba a los $45,000 que costó la matrícula universitaria de Javier. En ese entonces, creía que invertía en su futuro, un futuro brillante que, por extensión, sería el mío. Qué ingenua fui. No estaba invirtiendo en su porvenir, estaba financiando mi propio abandono. Mi mente saltó de nuevo, esta vez 10 años hacia el presente, a la oficina de una notaría. El olor a papel viejo y a cera para muebles. Recordé la pluma en mi mano, firmando los documentos que autorizaban el uso de mi herencia. Eran $80,000, el dinero que mis padres me habían dejado, todo lo que tenía de ellos. Con ese dinero, les construí el segundo piso de la casa, 60 metros cuadrados, de supuesta independencia para que formaran su familia. Les di un hogar sobre mi cabeza, sin darme cuenta de que estaba construyendo los barrotes de mi propia jaula, un encierro dorado del que ellos tenían la única llave. Y entonces, el recuerdo más doloroso, de hace apenas 2 años, estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando el presupuesto para mi cirugía de cataratas, $4,000. Mi visión se volvía cada vez más borrosa, como si viera el mundo a través de un velo de gasa. Guardé el papel en un cajón, junto a mis sueños de volver a leer sin esfuerzo, de ver los rostros de mis nietos con claridad. Minutos después, Javier entró con una cara de preocupación ensayada. «Claudia necesitaba una cirugía de emergencia», me dijo, sin dudarlo. Le extendí un cheque por $7,000. Más tarde me enteré, por un comentario indiscreto de una de sus primas, que la emergencia eran implantes de silicona. Yo aprendí a ver el mundo más borroso para que el de ellos se viera más bonito. Estos no eran incidentes aislados, eran parte de un patrón, una lenta y metódica erosión de mi voluntad. ¿Cuántas veces había escuchado la frase «Mamá, estás exagerando», siempre tan dramática, cuando intentaba expresar mi malestar? Era su forma de invalidar mis sentimientos, de hacerme dudar de mi propia percepción de la realidad. El gaslighting era su herramienta favorita, o el aislamiento financiero, disfrazado de amabilidad. «Nosotros manejamos las cuentas. Es más fácil para ti. No te preocupes por nada». Me quitaron el control de mi propio dinero con una sonrisa, convenciéndome de que era por mi bien, mientras lo desviaban para pagar su Lexus del año y sus cenas en restaurantes de lujo. Esa noche, después de que el último invitado se fuera y la casa quedara en un silencio acusador, Javier y Claudia no se disculparon. Estaban furiosos conmigo por haber montado una escena y arruinado la fiesta. Me acusaron de llamar a la policía para avergonzarlos. No importaba que yo fuera la víctima. En su narrativa distorsionada, yo era la agresora. Ver su total falta de remordimiento, su indignación egoísta,
Fue la confirmación final. No había nada que salvar en esa relación. Solo quedaba la contabilidad de los daños y la ejecución de un plan de recuperación. Mientras recogía los restos de la fiesta, los platos sucios y las copas a medio terminar, vi una luz encendida en la casa de enfrente. María, mi vecina, estaba en su ventana. Nuestras miradas se cruzaron a través de la oscuridad de la calle. No me sonrió ni hizo ningún gesto. Simplemente asintió, una vez, de forma lenta y deliberada. En ese pequeño gesto leí todo lo que necesitaba saber. Ella había visto, había escuchado y estaba de mi lado. Ese asentimiento silencioso fue como un salvavidas en medio del océano. Me hizo saber que no estaba completamente sola en esto. Tenía, al menos, un testigo. Y un testigo es el primer paso hacia la justicia. Más tarde, en la soledad de mi habitación, con la puerta cerrada pero ya no bloqueada, me miré en el espejo del armario. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, el cabello plateado, la postura ligeramente encorvada por los años de cargar con pesos que no me correspondían. Pero por primera vez en mucho tiempo, vi algo más en mi reflejo. Una chispa de acero. La mujer que me devolvía la mirada no era una víctima. Era Rosa Mendoza, de 72 años, excontadora, y estaba a punto de realizar la auditoría más importante de su vida. Javier había celebrado el fin de un año, pero no sabía que también estaba celebrando el fin de su impunidad. Mi plan ya había comenzado, y su destino estaba sellado en la tinta de un informe policial. La casa, una vez que el eco de las falsas celebraciones se desvaneció, se convirtió en mi cuartel general. Cada rincón, cada objeto, contaba una historia de sacrificio que ahora se transformaba en una pieza de evidencia. El sillón desgastado donde pasé noches en vela, esperando que Javier volviera a casa. La vajilla que compré con mis ahorros para sus cenas importantes. Las paredes que absorbieron años de sus promesas vacías y mis esperanzas rotas. Todo a mi alrededor era un recordatorio de lo que había dado. Pero a partir de esa noche, mi enfoque cambió. Ya no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que iba a recuperar. Y lo recuperaría todo, con intereses. Mi primer objetivo era claro: entender el alcance del control que Javier tenía sobre mi vida. Sabía que manejaba mis finanzas, pero necesitaba la prueba documental. El aislamiento al que me habían sometido era su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad. Creían que, al mantenerme ignorante, me mantenían dócil. Subestimaron mi memoria, subestimaron mi capacidad para conectar los puntos y, sobre todo, subestimaron el poder de una madre que ha dejado de perdonar. La contadora que había en mí despertó de un largo letargo y estaba hambrienta de números, de fechas, de verdades verificables. La guerra no se pelearía con gritos, sino con papeles. Recordé un viejo archivador metálico en el fondo de mi armario, donde guardaba documentos importantes, el título de propiedad de la casa, mi certificado de nacimiento, viejas declaraciones de impuestos. Hacía años que no lo abría. Javier y Claudia se habían encargado de todo el papeleo para que yo no me estresara. Con las manos temblorosas, no por miedo, sino por anticipación, giré la pequeña llave y abrí el cajón superior. Dentro, entre pólizas de seguro caducadas y manuales de electrodomésticos antiguos, había una carpeta de color manila con una etiqueta escrita a mano por Javier. Asuntos de mamá. ¿Qué secretos guardaría esa carpeta? Dentro de la carpeta, encontré el arma que habían estado usando contra mí, aunque en ese momento yo no lo sabía. Era un documento de varias páginas, con sellos oficiales y un lenguaje legal denso que habría intimidado a cualquiera. Un poder notarial general. Lo recordaba vagamente. Hacía 3 años, Javier me lo había puesto delante para que lo firmara, diciendo que era solo para poder pagar el impuesto predial y los servicios sin molestarme. Confié en él. Firmé donde me indicó, mi mano temblorosa trazando mi nombre en la línea de puntos. No leí la letra pequeña. ¿Qué madre lee la letra pequeña cuando su propio hijo le pide ayuda? Esa noche, con una lupa y la paciencia de un monje, leí cada palabra. La cámara de mi mente hizo un zoom lento y doloroso sobre una cláusula específica, una frase que le otorgaba a Javier poderes amplios, generales
e ilimitados sobre todos mis bienes, presentes y futuros. El aire se me escapó de los pulmones. No le había dado un simple permiso administrativo. Le había entregado las llaves de mi vida, el control total sobre todo lo que había construido. La frase que resonó en mi cabeza fue tan clara como una campana en un funeral. Le di un lápiz para firmar un permiso y él lo usó para escribir mi sentencia. El descubrimiento de ese poder notarial no me hundió en la desesperación. Al contrario, me llenó de una ira fría y calculadora. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Explicaba cómo podían desviar mi pensión, cómo podían contratar a un vigilante como Esteban Morales con mi dinero, cómo se sentían tan seguros en su tiranía. Tenían un documento legal que los respaldaba. Pero todo documento legal tiene una contraparte. Si se puede firmar, se puede revocar. Y yo me aseguraría de hacerlo. Esa noche no dormí. Pasé las horas trazando los primeros pasos de mi contraataque, con la precisión de un general antes de la batalla. Al día siguiente, el 1 de enero, mientras ellos dormían la resaca de su fiesta y de su crueldad, yo estaba despierta, con la mente más clara que nunca. El mundo exterior estaba en silencio, recuperándose de las celebraciones. Pero en mi interior había una actividad febril. Hice una lista. Primero, contactar a un abogado, no a cualquiera, sino a alguien de confianza. Recordé a David Peña, el hijo de mi antigua colega de contabilidad, un joven brillante y recto. Segundo, obtener pruebas irrefutables del abuso financiero. Necesitaba extractos bancarios. Los números no mienten. Tercero, revocar ese maldito poder. Cada paso era una declaración de guerra silenciosa. La humillación del 31 de diciembre había sido pública, pero mi venganza sería privada, meticulosa y, sobre todo, legal. Javier y Claudia se movían en el mundo de las apariencias, del estatus social, del drama. Yo me movería en el mundo de los hechos, de los documentos notariados, de las consecuencias inevitables. Ellos habían jugado su partida en un tablero de ajedrez social, sacrificando a su reina por una ventaja temporal. Yo iba a voltear el tablero y demostrarles que la partida se jugaba con el Código Civil, y en ese terreno, la vieja contadora a la que despreciaban sabía moverse mucho mejor que ellos. La cuenta regresiva para su caída había comenzado. Esa mañana, mientras preparaba un café solo para mí, sentí un cambio sutil en la atmósfera de la casa. Era la misma cocina, los mismos muebles, pero mi percepción había cambiado. Ya no veía las paredes como los límites de mi prisión, sino como el perímetro de mi fortaleza. Cada objeto que tocaba, cada baldosa que pisaba, era mío. Lo había ganado con mi sudor y mis lágrimas. Y la idea de que ellos creyeran que tenían algún derecho sobre ello me encendía un fuego en el estómago. Un fuego que no quemaba, sino que purificaba. Estaba lista para la batalla, y mi primera llamada telefónica sería el primer disparo. La llamada al licenciado David Peña, el 2 de enero a las 10 de la mañana, fue breve y directa. David, soy Rosa Mendoza, amiga de tu madre. Necesito una consulta urgente. Se trata de un poder notarial. No di más detalles. La discreción era fundamental. Su voz al otro lado de la línea fue cálida y profesional. Me dio una cita para esa misma tarde. Colgué el teléfono con una sensación de propósito que no había sentido en décadas. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando a las acciones de los demás. Estaba tomando la iniciativa. Estaba moviendo mis propias piezas en el tablero, y mi primer movimiento era asegurar un aliado estratégico. El siguiente paso requería una ayuda que yo no poseía: la tecnología. Sabía que necesitaba los extractos bancarios, pero Javier había configurado todo en línea, en un portal al que yo nunca había accedido. Mi nieto Leo, de 16 años, era mi única esperanza. Aunque vivía bajo el mismo techo que sus padres, siempre había mantenido una conexión especial conmigo. Veía en sus ojos una chispa de la decencia que su padre había perdido por el camino. Esperé a que volviera del colegio esa tarde, y cuando sus padres no estaban, lo llamé a la cocina con la excusa de que necesitaba ayuda para configurar mi teléfono. Era una prueba. Quería ver si su lealtad estaba conmigo o con ellos. Leo entró en la cocina,
su rostro de adolescente iluminado por la pantalla de su celular. Le expliqué con palabras sencillas y sin dramatismo que necesitaba acceder a mi cuenta bancaria para revisar unos gastos. No lo acusé directamente, pero le dije que había cosas que no entendía y que necesitaba ver los movimientos de los últimos 2 años. Él me miró fijamente, sus ojos buscando la verdad en los míos. Vio a su abuela, no a una anciana senil como sus padres la pintaban, sino a una mujer lúcida y determinada. Sin hacer preguntas, tomó mi vieja laptop, se sentó a mi lado y dijo: «Claro, abuela, te ayudaré». En ese momento supe que tenía un segundo aliado. Durante la siguiente hora, Leo navegó por las laberínticas páginas del portal del banco con una destreza que me maravilló. Yo le dictaba mis datos personales, contraseñas que recordaba de cuando abrí la cuenta hacía más de 40 años. Finalmente, accedimos. Y allí estaba, en blanco y negro, la cruda realidad de mi despojo. Mes a mes, la transferencia automática de mis $1.800 de pensión a una cuenta conjunta a la que yo no tenía acceso. Y luego, el desglose de los gastos de esa cuenta. Boutiques de lujo, cenas en restaurantes con nombres franceses, pagos del seguro de un Lexus que yo jamás conduciría. Era un saqueo sistemático y descarado. Con la ayuda de Leo, descargamos 24 meses de extractos. Eran docenas de páginas. Le pedí que guardara todo en una memoria USB. «Abuela, ¿qué es todo esto?», preguntó finalmente, su voz teñida de preocupación. «Es solo una auditoría, mi niño», le respondí con una calma que no sentía. «A veces hay que revisar las cuentas para asegurarse de que todo esté en orden». No quería cargarlo con el peso de la traición de sus padres, pero necesitaba su ayuda. Al día siguiente fui a la biblioteca del barrio, un lugar anónimo y seguro, e imprimí cada una de las páginas. El peso de ese fajo de papeles en mis manos era el peso de la verdad. Mientras organizaba los extractos en casa, resaltando con un marcador amarillo los gastos más indignantes, sentí que cada línea que marcaba era un clavo más en el ataúd de su tiranía. $15.000 en ropa de marca para Claudia, $8.000 en cenas y viajes de fin de semana para ellos, cifras que, sumadas, superaban con creces el costo de la cirugía que mis ojos todavía necesitaban. La frase que se formó en mi mente fue devastadora en su simpleza. Mi dinero, que era para mis medicinas, pagaba sus lujos. Ya no era una sospecha. Era un hecho documentado, una traición impresa en papel membretado del banco. Y esta sería mi segunda prueba, tan contundente como un martillo. Mi reunión con el licenciado Peña fue en su oficina, un espacio moderno y minimalista que contrastaba con la antigüedad de mis problemas. Le presenté la copia del poder notarial. Él la leyó en silencio, sus cejas frunciéndose ligeramente a medida que avanzaba. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas. «Señora Mendoza, este documento le da a su hijo un control casi absoluto. Fue un error muy grave firmarlo». No había reproche en su voz, solo la constatación de un hecho. «Lo sé, licenciado», respondí, «y estoy aquí para corregirlo. Quiero revocarlo, hoy mismo si es posible». Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y admiración. Le expliqué la situación, la humillación de la noche de Año Nuevo, el informe policial, los extractos bancarios que traía en mi bolso. A medida que hablaba, su expresión se endurecía. «Esto va más allá de un simple abuso de confianza, Rosa. Esto es explotación financiera de una persona mayor». Me explicó los pasos a seguir con una claridad que me devolvió la esperanza. La revocación era un procedimiento estándar. Redactaría el documento, lo firmaríamos ante notario y luego notificaríamos a todas las partes pertinentes, a Javier, a su oficina y, crucialmente, al banco. El plan silencioso que yo había esbozado en mi mente empezaba a tomar una forma legal y sólida. El 4 de enero, a las 9 de la mañana, estaba sentada en una notaría diferente a la que había visitado 10 años antes. Esta vez no estaba firmando para ceder, sino para recuperar. El notario leyó en voz alta el documento de revocación del poder. Cada palabra era una vindicación, una reafirmación de mi autonomía. Cuando llegó el momento de firmar, mi mano no tembló. Mi firma fue clara y decidida. Sentí como si me quitara un peso de encima,
una cadena invisible que me había atado durante 3 largos años. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, el equilibrio de poder en esa casa comenzaría a cambiar de forma irreversible. Al día siguiente, 5 de enero, el licenciado Peña envió 2 notificaciones de la revocación por burofax, un servicio que garantiza la entrega y deja constancia legal. Uno fue dirigido a mi casa, a nombre de Javier, el otro, a su oficina. Imaginé su reacción al recibirlo. Probablemente lo tomaría como una rabieta de vieja, una amenaza vacía. Seguramente llamaría a Claudia. Se reirían de mi intento patético de rebelión. Subestimarme siempre había sido su mayor error, y estaban a punto de cometerlo una vez más. Dejé que se confiaran en su arrogancia. Su sorpresa haría que la caída fuera mucho más dura. El paso final de esa primera fase ocurrió el 6 de enero. A las 4 de la tarde, entré en la sucursal de mi banco, la misma donde había sido cliente por más de 40 años. Pedí hablar con el gerente. En su oficina, el aire de mi propia casa se sentía extraño esa noche, cargado con el perfume caro de Claudia y las risas forzadas de su familia. Era 31 de diciembre, y las paredes que yo misma había pintado parecían encogerse a mi alrededor, convirtiéndome en una extraña en mi propio hogar. Yo, Rosa Mendoza, a mis 72 años, me movía entre los invitados como una sombra, rellenando copas de vino de 50 zualares la botella, ofreciendo bocadillos que había pasado todo el día preparando, asegurándome de que todos estuvieran cómodos. La ironía era un sabor amargo en mi boca. Ellos estaban cómodos a costa de mi paz, de mi espacio, de mi vida entera. Cada sonrisa que me dirigían se sentía como una limosna, un recordatorio condescendiente de que solo era la madre del anfitrión, una pieza de mobiliario antiguo que venía con la casa. La tensión había estado creciendo como una mala hierba durante toda la noche, enredándose en los tobillos de cada conversación. Javier, mi hijo de 45 años, me lanzaba miradas de advertencia cada vez que tardaba un segundo más de lo necesario en retirar un plato vacío. Él, que vestía un traje italiano que costaba el triple de mi pensión mensual, actuaba como el rey de un castillo que yo había construido con mis propias manos y el sudor de mi frente. El detonante fue algo insignificante, como siempre lo es. Yo estaba en el umbral de la cocina, esperando que una de las primas de Claudia terminara de contar una anécdota insulsa, bloqueando sin querer el paso hacia el comedor donde la cena principal esperaba. Fue entonces cuando la bestia que Javier llevaba dentro decidió salir a cazar. «Muévete, vieja maldita, que mi familia tiene hambre, y tú estorbas». El grito resonó en la sala de 150 metros cuadrados, cortando el murmullo festivo con la precisión de un bisturí. El silencio que siguió fue denso, pesado, humillante. 12 pares de ojos, la familia de mi nuera, se clavaron en mí. Vi una mezcla de lástima, morbo y, en el rostro de Claudia, un destello de satisfacción mal disimulada. Sentí como el calor subía por mi cuello, una oleada de vergüenza que amenazaba con ahogarme. Mi primer instinto fue huir, refugiarme en la única habitación que todavía sentía mía, mi dormitorio. Pero mi cuerpo, traicionado por décadas de sumisión, se quedó paralizado por un instante que pareció una eternidad, bajo la mirada de todos. Cuando finalmente mis pies obedecieron la orden de mi cerebro y di un paso hacia el pasillo, una figura corpulenta me bloqueó el camino. Era Esteban Morales, el administrador que Javier había contratado supuestamente para ayudarme con las cosas de la casa. Un hombre al que yo no había elegido y cuyo salario de 950 mensuales, descubriría después, salía directamente de mi cuenta. Se paró frente a la puerta de mi habitación, con los brazos cruzados, una muralla de carne y hueso, en mi propio hogar. No dijo una palabra, pero su postura era un grito más fuerte que el de mi hijo. «Usted no va a ninguna parte». En ese momento, no solo me sentí prisionera en Mincia y Escienocias, una fiesta, sino que lo era en mi propia vida. Fue en ese preciso instante, bajo la mirada triunfante de mi nuera y la indiferencia de sus parientes, que algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue un quiebre de desesperación, sino de liberación. El velo del amor maternal incondicional, ese que me había hecho justificar cada desprecio y perdonar cada abuso, se desgarró por completo.
Detrás de esa madre abnegada y cansada, emergió la contadora que fui durante 40 años, la mujer que recordaba cada número, que entendía el valor de un recibo y la importancia de un registro. La humillación pública no fue mi final, fue el catalizador. Ellos no lo sabían, pero al acorralarme, me habían dado la única arma que necesitaba, la claridad absoluta de que la guerra había comenzado. No sé quién llamó a la policía. Quizás fue María, mi vecina de toda la vida, la única persona que me miró esa noche con genuina preocupación desde su ventana. Las luces rojas y azules de la patrulla barrieron la sala, pintando de urgencia los rostros pálidos de los invitados. Javier palideció. Su arrogancia se desinfló como un globo pinchado. Claudia corrió a su lado, susurrando con pánico. De repente, la vieja maldita, que estorbaba, se había convertido en el centro de un problema que no sabían cómo manejar. La llegada de la oficial Lucía Herrera cambió la dinámica del poder en esa habitación. Por primera vez en años, alguien con autoridad me miraba y esperaba mi versión de los hechos, no la de ellos. Javier intentó tomar el control, balbuceando una excusa sobre un malentendido familiar, una discusión sin importancia magnificada por el estrés de las fiestas. Pero la oficial Herrera, una mujer joven con ojos que veían más allá de las apariencias, me miró directamente a mí. «Señora, ¿desea presentar cargos contra su hijo o contra este hombre por impedirle el paso?», preguntó con voz profesional. El silencio volvió a caer, esta vez cargado de expectación. Respiré hondo, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies, y mi voz salió serena, firme, quirúrgica. «No, oficial, no voy a presentar cargos», dije, y pude ver el alivio inundar el rostro de Javier. Pero no había terminado. «Solo quiero que conste en su informe la hora. 11:45 p.m., 31 de diciembre. Y el nombre del señor Esteban Morales, que me impidió el paso en mi propia casa». Su bolígrafo se deslizó sobre el papel, y cada letra que escribía era un ladrillo en la pared de mi nueva fortaleza. Mientras la policía se retiraba y los invitados se escabullían con excusas torpes, mi mente ya no estaba en esa sala maloliente a derrota. Viajaba 25 años atrás, a la fábrica textil. Me veía a mí misma, más joven, con las manos ásperas y la espalda dolorida, trabajando turnos dobles bajo la luz fluorescente que zumbaba como un insecto moribundo. El olor a aceite de máquina y a algodón crudo se me impregnaba en el pelo y en la ropa, un perfume que no se iba ni con el jabón más fuerte. Cada noche, durante 15 largos años, mis oídos se llenaban con el estruendo ensordecedor de los telares, un ritmo mecánico que marcaba el lento goteo de mi juventud, sacrificada en el altar de las oportunidades de mi hijo. Era un fantasma entre las máquinas, moviéndome con una eficiencia agotada, con la única imagen en mi mente del rostro de Javier, sonriente y con un diploma en la mano. Recordé el calendario colgado en la puerta de mi casillero metálico, donde tachaba los días con un marcador rojo. Cada cruz era una pequeña victoria, un paso más cerca de la meta. La matrícula universitaria costaba 45.000 $, una cifra que para mí era astronómica, un universo de distancia de mi salario. Pero cada hora extra, cada fin de semana perdido, cada festividad ignorada, acortaba esa distancia. Mis compañeras hablaban de sus vacaciones, de los vestidos que se compraban, de las pequeñas alegrías. Yo solo hablaba de porcentajes, de cuánto faltaba, de cómo el sacrificio de hoy garantizaría su mañana. En ese entonces, creía ciegamente que invertía en su futuro, un futuro brillante que, por extensión, me daría la tranquilidad que yo nunca tuve. Qué ingenua fui. No estaba invirtiendo en su porvenir, estaba financiando mi propio abandono. El día de su graduación, yo estaba sentada en la última fila del auditorio, con un vestido sencillo que había cosido yo misma. Cuando lo llamaron al escenario, sentí un orgullo tan inmenso que me robó el aliento. Vi en él la culminación de mis noches en vela, de mis manos agrietadas, de mi espalda permanentemente adolorida. Le aplaudí hasta que me dolieron las palmas, creyendo que ese trozo de papel era la prueba de que todo había valido la pena. No me di cuenta de que, para él, ese diploma no era un logro compartido, sino su boleto de salida de la vida humilde que yo representaba.
Él no veía a la madre que se sacrificó, veía el pasado del que quería escapar. ¿Cuándo se pudrió la semilla de la gratitud en su corazón? Mi mente saltó de nuevo, esta vez 10 años hacia el presente, a la oficina de una notaría. El olor a papel viejo y a cera para muebles me llenaba las fosas nasales, un aroma de seriedad y decisiones irrevocables. Recordé la pluma pesada en mi mano, firmando los documentos que autorizaban el uso de mi herencia. Eran $80,000, el dinero que mis padres me habían dejado tras toda una vida de trabajo, todo lo que tenía de ellos. Con ese dinero, Javier y Claudia me convencieron para construirles el segundo piso de la casa. Así tendremos nuestra independencia, mamá, pero estaremos cerca para cuidarte, me dijo él, con esa sonrisa que sabía usar tan bien para conseguir lo que quería. Sus palabras eran dulces como la miel, pero ocultaban el veneno de la codicia que yo, cegada por el amor, no quise ver. Les di un hogar sobre mi cabeza, sin darme cuenta de que estaba construyendo los barrotes de mi propia jaja. 60 metros cuadrados de supuesta independencia para que formaran su familia, mientras yo me quedaba abajo, en el espacio que de pronto se sentía más pequeño, más oscuro. Observé la construcción día a día. El ruido de los martillos y las sierras me parecía una canción de progreso familiar. Vi cómo levantaban las paredes que pronto me separarían de ellos, cómo instalaban las ventanas desde las que nunca se asomarían para ver si necesitaba algo. Yo pagué por cada ladrillo, por cada saco de cemento, por cada baldosa brillante que pisarían. Estaba construyendo su comodidad sobre la demolición silenciosa de la mía. ¿Acaso pensaron alguna vez en el verdadero costo de esa obra? Una vez que se mudaron arriba, la casa se partió en 2 mundos. El de arriba, lleno de risas, de música alta, de cenas con amigos a las que yo no era invitada. Y el de abajo, el mío, silencioso y solitario. Su independencia se convirtió en mi aislamiento. El sonido de sus pasos sobre mi cabeza era un recordatorio constante de mi lugar en la nueva jerarquía del hogar que yo había pagado. Ya no era la matriarca. Era la inquilina del piso de abajo, una presencia tolerada por conveniencia. El techo que les regalé se convirtió en una barrera, no en un puente. Y la única vez que bajaban con prisa era cuando necesitaban algo más de mí. Su gratitud duró lo que tardó en secarse la última capa de pintura de sus nuevas paredes. Y entonces, el recuerdo más doloroso, de hace apenas 2 años. Estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando el presupuesto para mi cirugía de cataratas. $4,000. Mi visión se volvía cada vez más borrosa, como si viera el mundo a través de un velo de gasa. Guardé el papel en un cajón, junto a mis sueños de volver a leer sin esfuerzo, de ver los rostros de mis nietos con la claridad que merecían. Minutos después, Javier entró con una cara de preocupación ensayada, una actuación digna de un teatro. Claudia necesitaba una cirugía de emergencia, me dijo. Una cuestión de vida o muerte. Sus palabras cargadas de una urgencia que no admitía preguntas ni dudas. Su desesperación parecía tan real, tan palpable, que mi propio problema se desvaneció en la niebla de mi visión y de mi corazón. Sin dudarlo un segundo, le extendí un cheque por $7,000, casi el doble de lo que yo necesitaba, vaciando la cuenta de ahorros que guardaba para mi propia salud. Sentí el alivio de una madre que puede resolver los problemas de su hijo, una sensación que siempre fue mi mayor debilidad. Más tarde, semanas después, me enteré de la verdad por un comentario indiscreto de una de sus primas en una reunión familiar. La fuerza emergencia de Claudia no había sido en un hospital, sino en una clínica estética. Eran implantes de silicona. La frase se clavó en mi mente como un cuchillo helado. Yo aprendí a ver el mundo más borroso para que el de ellos se viera más bonito. Mi vista nublada por las cataratas pagó la vanidad cristalina de mi nuera. Estos no eran incidentes aislados. Eran los pilares de un sistema de abuso cuidadosamente construido. Eran parte de un patrón, una lenta y metódica erosión de mi voluntad y de mi patrimonio. ¿Cuántas veces había escuchado la frase «Mamá, estás exagerando», siempre tan dramática, cuando intentaba expresar mi malestar? Era su forma de invalidar mis sentimientos, de hacerme dudar de mi propia percepción de la realidad. El gaslighting era su herramienta favorita,
o el aislamiento financiero, disfrazado de amabilidad. Nosotros manejamos las cuentas. Es más fácil para ti. No te preocupes por nada. Me quitaron el control de mi propio dinero con una sonrisa, convenciéndome de que era por mi bien, mientras lo desviaban para pagar su Lexus del año y sus cenas en restaurantes de lujo. Cada sacrificio mío fue para ellos un escalón más en su ascenso social. La casa, una vez que el eco de las falsas celebraciones se desvaneció, se convirtió en mi cuartel general. Cada rincón, cada objeto, contaba una historia de sacrificio que ahora se transformaba en una pieza de evidencia. El sillón desgastado donde pasé noches en vela, esperando que Javier volviera a casa. La vajilla que compré con mis ahorros para sus cenas importantes. Las paredes que absorbieron años de sus promesas vacías y mis esperanzas rotas. Todo a mi alrededor era un recordatorio de lo que había dado. Pero a partir de esa noche, mi enfoque cambió. Ya no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que iba a recuperar. Y lo recuperaría todo, con intereses. Mi primer objetivo era claro: entender el alcance del control que Javier tenía sobre mi vida. Sabía que manejaba mis finanzas, pero necesitaba la prueba documental. Creían que, al mantenerme ignorante, me mantenían dócil. Subestimaron mi memoria. Y, sobre todo, subestimaron el poder de una madre que ha dejado de perdonar. Recordé un viejo archivador metálico en el fondo de mi armario, donde guardaba documentos importantes, el título de propiedad de la casa, mi certificado de nacimiento, viejas declaraciones de impuestos. Con las manos temblorosas, no por miedo, sino por anticipación, giré la pequeña llave y abrí el cajón superior. Dentro, entre pólizas de seguro caducadas, había una carpeta de color manila con una etiqueta escrita a mano por Javier. Asuntos de mamá. Era un poder notarial general. Lo recordaba vagamente. Hacía 3 años Javier me lo había puesto delante para que lo firmara, diciendo que era solo para poder pagar el impuesto predial y los servicios sin molestarme. Confié en él. Firmé donde me indicó, mi mano trazando mi nombre en la línea de puntos. No leí la letra pequeña. ¿Qué madre lee la letra pequeña cuando su propio hijo le pide ayuda? Esa noche, con una lupa y la paciencia de un monje, leí cada palabra. La cámara de mi mente hizo un zoom lento y doloroso sobre una cláusula específica, una frase que le otorgaba a Javier poderes amplios, generales e ilimitados sobre todos mis bienes, presentes y futuros. El aire se me escapó de los pulmones. No le había dado un simple permiso administrativo. Le había entregado las llaves de mi vida, el control total sobre todo lo que había construido. El descubrimiento de ese poder notarial no me hundió en la desesperación. Al contrario, me llenó de una ira fría y calculadora. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. La frase que resonó en mi cabeza fue tan clara como una campana en un funeral. Le di un lápiz para firmar un permiso, y él lo usó para escribir mi sentencia. El siguiente paso requería una ayuda que yo no poseía: la tecnología. Sabía que necesitaba los extractos bancarios, pero Javier había configurado todo en línea, en un portal al que yo nunca había accedido. Mi nieto Leo, de 16 años, era mi única esperanza. Esperé a que volviera del colegio esa tarde, y cuando sus padres no estaban, lo llamé a la cocina con la excusa de que necesitaba ayuda para configurar mi teléfono. Le expliqué con palabras sencillas y sin dramatismo que necesitaba acceder a mi cuenta bancaria para revisar unos gastos. Él me miró fijamente, sus ojos buscando la verdad en los míos. Sin hacer preguntas, tomó mi vieja laptop, se sentó a mi lado y dijo: «Claro, abuela, te ayudaré». En ese momento supe que tenía un segundo aliado, uno que no me juzgaría. Durante la siguiente hora, Leo navegó por las laberínticas páginas del portal del banco con una destreza que me maravilló. Finalmente, accedimos, y allí estaba, en blanco y negro, la cruda realidad de mi despojo. Mes a mes, la transferencia automática de mis $1.800 de pensión a una cuenta conjunta a la que yo no tenía acceso. Y luego, el desglose de los gastos de esa cuenta: boutiques de lujo, cenas en restaurantes con nombres franceses, pagos del seguro de un Lexus que yo jamás conduciría. Era un saqueo sistemático y descarado. Con la ayuda de Leo,
Descargamos 24 meses de extractos. Eran docenas de páginas. Le pedí que guardara todo en una memoria USB. Al día siguiente fui a la biblioteca del barrio, un lugar anónimo y seguro, e imprimí cada una de las páginas. El peso de ese fajo de papeles en mis manos era el peso de la verdad. Mientras organizaba los extractos en casa, resaltando con un marcador amarillo los gastos más indignantes, sentí que cada línea que marcaba era un clavo más en el ataúd de su tiranía. $15,000 en ropa de marca para Claudia, en tiendas que yo ni siquiera sabía pronunciar. $8,000 en cenas y viajes de fin de semana para ellos dos, mientras yo comía sopa de sobre para no molestar. Cifras que sumadas superaban con creces los $4,000 que costaba la cirugía que mis ojos todavía necesitaban. La frase que se formó en mi mente fue devastadora en su simpleza. Un epitafio para mi confianza rota. Mi dinero, que era para mis medicinas, pagaba sus lujos. Ya no era una sospecha. Era un hecho documentado. Una traición impresa en papel, membretado del banco. Y esta sería mi segunda prueba, tan contundente como un martillo. La siguiente pieza del rompecabezas llegó de la mano de María, mi vecina. La invité a tomar un café una mañana, y con la confianza que nos daban 50 años de vecindad, le conté sobre el administrador, Esteban Morales. Le pregunté si sabía cómo lo habían contratado. Siendo ella parte del comité de vecinos, tenía una curiosidad natural por todo lo que ocurría en el edificio. Prometió averiguar. 2 días después, me envió un mensaje con un archivo adjunto. Era un PDF. Lo abrí en mi viejo teléfono. La pantalla pequeña mostrando un documento oficial del condominio. Era el contrato de servicios de Esteban Morales. Mi corazón latió con fuerza mientras mis dedos ampliaban la imagen, buscando la información crucial que necesitaba para entenderlo todo, para conectar los puntos del abuso. Mis ojos recorrieron el documento, saltándose el lenguaje legal hasta encontrar la sección de pagos. Allí estaba, claro como el agua, contratado por Javier Mendoza, actuando como mi apoderado legal, con un sueldo mensual de 950 €. Y la parte más cruel, el débito automático, estaba programado desde mi propia cuenta de ahorros, la misma de la que desviaban mi pensión. La implicación me golpeó con la fuerza de una bofetada. No solo habían puesto a un extraño a vigilarme dentro de mi propia casa, sino que me estaban obligando a pagarle por el privilegio de ser su prisionera. La frase se formó en mi mente con un sabor a ceniza. Me pusieron un carcelero y me obligaron a pagarle el sueldo. Guardé el archivo. Era la tercera prueba, la que unía el abuso financiero con la intimidación física. La última prueba, la más inesperada y dolorosa, también vino de María. Una tarde, tocó a mi puerta con una expresión grave. Me pidió que me sentara. «Rosa, no sé si deba mostrarte esto, pero creo que tienes derecho a saberlo», dijo en voz baja. Sacó su teléfono y me explicó que su nueva cámara de seguridad, la que apunta a la calle por protección, también graba audio. La noche del 31 de diciembre, la puerta de mi casa estuvo abierta durante la discusión. La cámara lo había captado todo. Mis manos se enfriaron. No estaba segura de querer revivir ese momento, pero sabía que era necesario. Asentí en silencio, preparándome para escuchar el eco de mi propia humillación, una última vez, antes de silenciarlo para siempre. María le dio al play. La pantalla de su teléfono mostró una simple onda de audio, una línea verde que vibraba en la oscuridad. Primero, el murmullo indistinto de la fiesta, y luego, la voz de mi hijo, nítida, brutal, sin el filtro de la distancia o la mala memoria. «Muévete, vieja maldita, que mi familia tiene hambre y tú estorbas». El grito llenó la quietud de mi cocina. Pero lo que vino después fue peor. Un silencio, y luego, la risa clara y burlona de Claudia. Un sonido agudo y cruel que se me clavó en el pecho. Era la confirmación de su complicidad, de su disfrute ante mi dolor. Cerré los ojos. La frase final se instaló en mi mente, no con ira, sino con una certeza absoluta. La verdad tiene un solo sonido, y ya no podían negarlo. Mi arsenal estaba completo. La guerra estaba a punto de empezar. La llamada al licenciado David Peña, el 2 de enero a las 10 de la mañana, fue breve y directa. «David,
Soy Rosa Mendoza, amiga de tu madre. Necesito una consulta urgente. Se trata de un poder notarial. No di más detalles. La discreción era fundamental. Su voz al otro lado de la línea fue cálida y profesional. Me dio una cita para esa misma tarde. Colgué el teléfono con una sensación de propósito que no había sentido en décadas. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando a las acciones de los demás. Estaba tomando la iniciativa. Estaba moviendo mis propias piezas en el tablero, y mi primer movimiento era asegurar un aliado estratégico. No se trataba de venganza. No todavía. Se trataba de estrategia. Y yo, la contadora, siempre fui buena con la estrategia. La oficina de David era un espacio de cristal y acero, un mundo nuevo y eficiente que contrastaba con la antigüedad de mis problemas. Le entregué la copia del poder notarial. Él la leyó en silencio, sus cejas frunciéndose ligeramente a medida que avanzaba. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas. «Señora Mendoza, este documento le da a su hijo un control casi absoluto». Fue un error muy grave firmarlo. No había reproche en su voz, solo la constatación de un hecho. «Lo sé, licenciado», respondí con firmeza. «Y estoy aquí para corregirlo. Quiero revocarlo. Hoy mismo, si es posible». Me explicó que el primer paso era la revocación formal ante notario y el segundo, la notificación fehaciente a todas las partes. Mi ira por fin tenía un vocabulario legal. Al día siguiente, 3 de enero, ejecuté el segundo paso. Con la ayuda de Leo, mi nieto, nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde había firmado cheques para sus lujos. Él, con la agilidad de su generación, navegó por el portal del banco. Y entonces, la traición se desplegó en la pantalla en columnas de números. Transferencias mensuales de $1,800, cargos en boutiques de lujo, cenas de $300, 24 meses de saqueo sistemático. «Abuela, ¿qué es todo esto?», preguntó Leo, su voz teñida de una preocupación genuina. «Es una auditoría, mi niño», le dije mientras él descargaba cada extracto. «A veces hay que revisar las cuentas para asegurarse de que todo esté en orden». No sabían que su mayor humillación había sido el inicio de mi verdadera liberación. Fui a la biblioteca pública, un lugar anónimo donde nadie me conocía. El olor a libros viejos me trajo una extraña calma. Pagué en efectivo por las impresiones. El zumbido de la máquina, escupiendo, hoja tras hoja, era la banda sonora de mi contraataque. Sostuve la pila de papeles en mis manos. Pesaba, y no solo por la tinta. Era el peso de 2 años de mentiras, de mi vista sacrificada, de mi dignidad pisoteada. En casa, con un marcador amarillo, resalté cada gasto insultante. Los $7,000 para la emergencia de Claudia, los pagos del Lexus, los retiros en efectivo. Cada línea amarilla era un cargo en la acusación que estaba construyendo en silencio. Cada documento que encontraba era un clavo más en el ataúd de su tiranía. El 4 de enero, a las 9 de la mañana, estaba sentada en una notaría diferente. Esta vez, no estaba firmando para ceder, sino para recuperar. El notario leyó en voz alta el documento de revocación del poder. Cada palabra era una vindicación, una reafirmación de mi autonomía. Cuando llegó el momento de firmar, mi mano no tembló. Mi firma fue clara y decidida. Sentí como si me quitara un peso de encima, una cadena invisible que me había atado durante 3 largos años. Al salir de la oficina, el sol de la mañana me pareció más brillante. El documento notariado en mi bolso no era solo papel, era mi declaración de independencia. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, el equilibrio de poder en esa casa comenzaría a cambiar de forma irreversible. Al día siguiente, 5 de enero, fui a una oficina de correos y envié 2 notificaciones de la revocación por burofax, un servicio que garantiza la entrega y deja constancia legal. Uno fue dirigido a mi casa, a nombre de Javier. El otro, a su oficina. Imaginé su reacción al recibirlo. Probablemente lo tomaría como una rabieta de vieja, una amenaza vacía. Seguramente llamaría a Claudia. Se reirían de mi intento patético de rebelión. Subestimarme siempre había sido su mayor error, y estaban a punto de cometerlo una vez más. Dejé que se confiaran en su arrogancia. Su sorpresa haría que la caída fuera mucho más dura. Dejé que creyeran que aún tenían el control,
sin saber que su mundo ya se estaba desmoronando bajo sus pies. El paso final de esa primera fase ocurrió el 6 de enero. A las 4 de la tarde, entré en la sucursal de mi banco, la misma donde había sido cliente por más de 40 años. Pedí hablar con el gerente. En su oficina, le presenté la revocación notariada. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras leía el documento. Le instruí con voz serena que bloqueara de inmediato cualquier acceso de Javier Mendoza a mis cuentas. Quiero también una nueva tarjeta de débito, solo a mi nombre, añadí. Mientras la imprimían, sentí una oleada de poder. Estaba cortando su línea de suministro. El parásito ya no podría alimentarse de su anfitrión. Salí del banco con el plástico nuevo en mi cartera. Era más que una tarjeta. Era la llave de mi libertad financiera. Los días siguientes fueron una extraña calma antes de la tormenta. Javier y Claudia, increíblemente, no mencionaron la notificación. Quizás la vieron y, en su arrogancia, la descartaron como un capricho sin consecuencias legales. O quizás el de la oficina se perdió entre otros papeles. Daba igual. Su silencio era su condena. Se movían por la casa planeando la fiesta de cumpleaños de Javier para el sábado 7 de enero. Mi casa, con mi dinero. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Yo observaba, callada, interpretando mi papel de madre sumisa por última vez. Cada sonrisa forzada que les daba era una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. Ellos decoraban para una fiesta. Yo preparaba el escenario para un juicio. Mientras ellos colgaban globos y enfriaban el champán, yo repasaba mi propia lista de preparativos. Organicé mis pruebas en una carpeta de cuero que había pertenecido a mi esposo. Primero, los extractos bancarios, con los gastos más escandalosos marcados. Segundo, el contrato de Esteban Morales, demostrando que yo pagaba por mi propio vigilante. Tercero, la copia de la revocación del poder, el golpe de gracia. Y finalmente, una carta redactada por mi abogado que sería el acto final. Había invitado a David Peña a la fiesta, presentándolo como un viejo amigo de la familia. Él sería mi testigo y mi respaldo legal. Todo estaba listo. La trampa estaba puesta, y ellos caminaban alegremente hacia ella, ciegos a la red que se cerraba a su alrededor. La noche del 7 de enero llegó. Los invitados comenzaron a llenar la sala, las mismas caras curiosas y morbosas de la fiesta de Año Nuevo. La música sonaba, las copas tintineaban. Javier era el centro de atención, recibiendo abrazos y regalos, su ego inflándose con cada felicitación. Claudia, a su lado, sonreía como la reina de un reino que creía suyo. Yo me movía entre ellos, una sombra paciente, observando. Esperé el momento perfecto, cuando todos estuvieran reunidos, con las copas en alto para el brindis. No sabían que no celebrarían su éxito, sino que serían testigos de su caída. La fiesta de cumpleaños de Javier no sería una celebración, sino un tribunal, y yo, por primera vez, sería la jueza. El sábado 7 de enero, el aire de la casa se llenó con el aroma dulzón de un pastel de chocolate y la tensión palpable de una batalla inminente. Observé desde el umbral de la cocina cómo Javier y Claudia inflaban globos dorados y negros, los colores de su supuesta sofisticación. Movían los muebles, disponían las copas y enfriaban botellas de champán caro, todo con una energía frenética, como si una celebración ostentosa pudiera borrar la podredumbre que se había instalado entre nosotros. Cada detalle de la fiesta era un insulto silencioso. La estaban organizando en mi casa, con el último residuo del dinero que me habían robado. Yo permanecía en silencio, interpretando mi papel de anciana dócil por unas horas más. Ellos decoraban el escenario de su propia ejecución, sin saber que la guillotina ya estaba afilada y lista para caer. A mediodía, Javier anunció que saldrían a recoger el regalo principal, algo que Claudia había ordenado en una boutique exclusiva del centro. Comercial. Él deslizó su cartera en el bolsillo trasero de sus pantalones de diseñador, con un aire de suficiencia, como un rey a punto de realizar una transacción trivial. Lo vi tomar las llaves del Lexus, ese monumento rodante a mi pensión malversada, y sonreírle a Claudia. Yo sabía que en esa cartera yacía una tarjeta de crédito, una extensión de mi cuenta, que ahora era tan inútil como un reloj sin manecillas.
La cadena de eventos que había puesto en marcha con una simple firma, en una notaría, estaba a punto de alcanzarlo. Mi corazón no latía con ansiedad, sino con la precisión metronómica de una bomba de tiempo. ¿Cuánto tardarían en descubrir que el banco había cerrado sus puertas? Regresaron 90 minutos después, y el ambiente festivo se había evaporado. Entraron en la casa sin decir una palabra. Claudia tenía el rostro pálido, una máscara de incredulidad y furia contenida. Javier cerró la puerta principal con demasiada fuerza, y el sonido retumbó en el silencio. No traían ninguna bolsa de compras. Se movían como dos depredadores heridos, buscando al culpable de su dolor. Yo estaba en la sala, doblando servilletas de tela, y levanté la vista lentamente, encontrando sus miradas cargadas de veneno. No necesité preguntar qué había pasado. Podía verlo en la rigidez de sus hombros, en la forma en que sus manos se cerraban en puños. El primer eslabón de su cadena de poder acababa de romperse, y el ruido de la fractura era ensordecedor. Javier esperó a que Claudia subiera las escaleras, probablemente para evitar que ella hiciera una escena antes de tiempo. Luego se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, su sombra cubriéndome por completo. Su voz era un susurro bajo y amenazante, un gruñido contenido para que los vecinos no lo oyeran. «¿Qué hiciste?», siseó, sus palabras impregnadas de una rabia que apenas podía controlar. «Mi tarjeta fue rechazada. La cuenta está bloqueada. Explícame ahora mismo qué demonios hiciste». No me encogí. No aparté la mirada. Sostuve su furia con la calma de un muro de piedra. Un muro que él ya no podía derribar. Su desconcierto era mi primera victoria. Pequeña, pero inmensamente satisfactoria. Había probado la primera gota de su propia medicina. La impotencia. «Simplemente recuperé lo que es mío, Javier», respondí, mi voz tan serena como el agua de un pozo profundo. Dejé la servilleta que estaba doblando sobre la mesa. Un gesto deliberado y final. Mi pensión de 1.800 mensuales ahora se deposita en una cuenta a la que solo yo tengo acceso. Se acabaron las transferencias automáticas. Se acabaron los gastos que no autorizo. Lo vi procesar mis palabras, la confusión en su rostro dando paso a una furia aún mayor. Estaba acostumbrado a mis lágrimas, a mi sumisión, no a esta mujer que le hablaba de cuentas bancarias y de control. Por primera vez me veía no como su madre, sino como su acreedora, y la deuda que tenía conmigo era impagable. Él había subestimado a la contadora que vivía dentro de la anciana. «Tú no puedes hacer eso», espetó, su voz subiendo de volumen. «Yo tengo un poder notarial. Yo manejo tus asuntos porque tú no eres capaz». Se golpeó el pecho con un dedo, reafirmando una autoridad que ya no existía. Era el momento de asestar el segundo golpe, demostrarle que mi rebelión no era un impulso emocional, sino una estrategia calculada. «Ese poder fue revocado el 4 de enero, ante notario», le informé con la misma calma glacial. «Recibiste la notificación por burofax en tu oficina el día 5. Si decidiste ignorarla, ese fue tu error de cálculo, no el mío». Su rostro se descompuso. La mención de un burofax, de un notario, le hizo entender que esto no era una rabieta. Era una operación legal, y él estaba en el lado perdedor. En ese momento, Claudia bajó las escaleras, atraída por el sonido de la confrontación. Vio la expresión de Javier y supo que sus peores temores se habían hecho realidad. Pero su táctica fue diferente. Se acercó a mí, intentando fabricar lágrimas en sus ojos perfectamente maquillados. «Rosa, por favor», suplicó, su voz temblando con una falsedad que me revolvió el estómago. «¿Cómo puedes hacernos esto? Hoy es el cumpleaños de tu hijo. ¿Vas a arruinar su día por un capricho?» Intentaba apelar a la culpa materna, el arma que habían usado contra mí durante años. Pero ese pozo de culpa se había secado para siempre, en la noche de Año Nuevo. Ya no había nada que pudieran extraer de él. La miré directamente a los ojos, sin parpadear. Mi voz, cuando hablé, ya no era solo serena. Tenía el filo del acero. «Mi vista borrosa pagó por tus lujos, Claudia. El dinero que necesitaba para mi cirugía de cataratas de $4.000 pagó tus implantes de $7.000. Así que no me hables de arruinar un cumpleaños». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras la golpeara. «Se acabaron los créditos. El banco de mamá está cerrado permanentemente».
Vi el odio puro en su mirada, la rabia de quien ha sido desenmascarado. Su máscara de víctima se resquebrajó, revelando la codicia que había debajo. Sabía que había ganado esta escaramuza, pero la guerra aún no había terminado. Me di la vuelta, dándoles la espalda, y volví a mi tarea de doblar las servilletas. Fue el gesto más poderoso que pude hacer. Les demostré que la conversación había terminado, que su ira y sus súplicas ya no tenían efecto en mí. Los escuché susurrar furiosamente entre ellos, planeando, conspirando. Su arrogancia era tal que no podían concebir la derrota total. Seguramente pensaban que esto era todo mi plan, una simple maniobra financiera para molestarles. Decidieron continuar con la fiesta, para mantener las apariencias, para demostrarme que todavía tenían el control. Dejaron que los invitados entraran, sin saber que cada persona que cruzaba el umbral de mi puerta no era un invitado a su fiesta, sino un jurado en su juicio. Mientras los primeros invitados llegaban, sonriendo y entregando regalos, Javier y Claudia recompusieron sus rostros, pegándose sonrisas falsas que no llegaban a sus ojos muertos. Intercambiaban abrazos y cumplidos, actuando como los anfitriones perfectos de una vida perfecta. Yo los observaba desde la distancia, moviéndome entre la gente, sirviendo una copa aquí, ofreciendo un canapé allá. Por fuera era la misma Rosa de siempre, pero por dentro era una general inspeccionando el campo de batalla antes del asalto final. La fiesta no era para celebrar el nacimiento de Javier, era para presenciar el renacimiento de su madre. Y el brindis de esa noche no sería con champán, sino con el sabor amargo de la justicia. Llegó el momento. Javier, con el rostro enrojecido por el champán y la autocomplacencia, levantó su copa. La música se atenuó. Unas 30 personas, la misma audiencia de mi humillación en Año Nuevo, lo miraban con sonrisas expectantes. «Quiero brindar», comenzó, su voz resonando con una falsa modestia que me revolvió el estómago. «Por mi familia, por mi increíble esposa Claudia, y por un año de éxitos que apenas comienza». Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y vi en ellos un destello de triunfo, creyendo que había ganado nuestra pequeña batalla de la tarde. No sabía que esa batalla era solo una distracción. La guerra estaba a punto de comenzar, y yo era la única que conocía el plan de ataque. El silencio expectante de la sala era el lienzo perfecto para la obra que estaba a punto de pintar. Con un movimiento lento y deliberado, tomé una cuchara de postre y golpeé suavemente el borde de mi copa de agua. El tintineo claro y agudo cortó su discurso a la mitad. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El silencio que siguió fue diferente, cargado de una tensión que no existía un momento antes. Javier me miró, confundido, su sonrisa congelada en el rostro. Claudia frunció el ceño, un gesto de fastidio que no pudo ocultar. «Javier, querido», dije, mi voz serena proyectándose sin esfuerzo en la quietud. «Antes del pastel y de que sigas con tu brindis, tengo algunos regalos para ti». Me levanté de mi silla con una calma que no sentía, sino que había fabricado a lo largo de los últimos 7 días. Caminé hacia la mesa de centro, donde había dejado una vieja carpeta de cuero que perteneció a mi esposo. La carpeta se abrió con un suave crujido, un sonido íntimo en medio de un silencio sepulcral. Saqué el primer fajo de papeles, las hojas unidas por un clip metálico. Eran los extractos bancarios, con líneas enteras resaltadas en un amarillo brillante y acusador. «El primer regalo», anuncié, sosteniendo los papeles para que todos vieran las columnas de números. «Son los $43.200 de mi pensión que tomaste en los últimos 2 años. Espero que los hayas disfrutado». Dejé caer los papeles sobre la mesa. El sonido de las hojas golpeando la madera pareció un trueno. Vi las mandíbulas de los invitados caer, sus ojos moviéndose de los papeles a Javier, cuyo rostro había perdido todo color. La fiesta había terminado. El juicio acababa de comenzar. «Mamá, por favor, no es momento para tus confusiones», intentó intervenir Claudia, forzando una risa nerviosa y condescendiente. Se acercó como para tomarme del brazo, para tratarme como a una anciana senil que arruinaba la fiesta. Pero yo di un paso atrás, fuera de su alcance, y mi mirada la detuvo en seco. «No hay ninguna confusión, Claudia», repliqué.
mi voz perdiendo la serenidad y adquiriendo un filo de acero. La única confusión fue la tuya, al pensar que una cirugía de $7,000 para tus implantes era una emergencia. Esa emergencia se pagó con el dinero que yo había ahorrado para mi operación de cataratas de $4,000. Los números son muy claros. Y yo, a diferencia de ti, siempre he sabido sumar y restar. Su rostro se transformó en una máscara de odio puro. El murmullo entre los invitados creció, ahora teñido de escándalo. Saqué la segunda hoja de la carpeta. Era una sola página, una copia del contrato de servicios. El segundo regalo, continué, mi voz volviendo a su calma quirúrgica, son los $11,400 anuales que usaste de mi dinero para pagarle al señor Esteban Morales, aquí presente, para vigilarme en mi propia casa. Mis ojos buscaron a Esteban, que se había encogido en un rincón cerca de la puerta. Todos se giraron para mirarlo. El hombre, corpulento y amenazante en la noche de Año Nuevo, ahora parecía un niño asustado, su rostro pálido y sudoroso. Un carcelero muy caro, debo decir. Espero que el servicio haya valido la pena. La humillación de Esteban era un daño colateral necesario, la prueba viviente de que mi aprisionamiento no era una paranoia, sino un hecho con un costo monetario específico. «¡Ya basta! ¡Estás loca!», gritó Javier finalmente. Encontrando su voz, dio un paso hacia mí, su cuerpo temblando de rabia. «Yo te cuidaba, manejaba tus cosas porque no eres capaz». Su acusación flotó en el aire, desesperada y patética. Era su última defensa, pintarme como una incompetente, pero yo estaba preparada para ello. «Cuidarme», repetí, saboreando la palabra con ironía. «¿Llamas cuidarme a gritarme vieja maldita delante de toda tu familia? ¿Llamas cuidarme a dejar que tu esposa se ría mientras yo lloro?» Afortunadamente, la cámara de seguridad de María lo grabó todo. El audio es bastante claro. La mención de una grabación, de una prueba irrefutable, lo hizo retroceder como si lo hubiera golpeado. El público del juicio ahora tenía el contexto completo del crimen. Finalmente saqué el último documento de la carpeta. Era más grueso, con sellos y cintas oficiales. Lo sostuve en alto. «Y el regalo más importante, Javier, el que te doy con todo el corazón, mi libertad». Desplegué el papel. «Este es el aviso de revocación del poder notarial que me hiciste firmar con engaños. Fue firmado y registrado el 4 de enero. Ya fue notificado al banco, a tus abogados y a tu oficina el día 5. Cualquier poder que creías tener sobre mí o mis bienes se terminó hace 3 días. El silencio en la sala era ahora absoluto, pesado, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Había desmantelado su imperio de mentiras, papel por papel, prueba por prueba, frente a las mismas personas ante las que él había intentado destruirme. En ese momento, una figura se levantó de una de las sillas del fondo. Era David Peña, a quien había presentado como un viejo amigo de la familia. Se acercó con paso firme, su rostro serio y profesional. «Señor Mendoza», dijo David con voz clara, extendiéndole un sobre timbrado. «Soy el abogado de la señora Rosa Mendoza. Esto es una notificación formal, dado que el comodato verbal, bajo el cual usted y su familia ocupan el segundo piso de esta propiedad, ha terminado. Tiene 30 días a partir de hoy para desalojar el inmueble». La palabra «desalojar» resonó en la sala. Los invitados se miraron unos a otros, sus rostros una mezcla de shock y fascinación morbosa. El rey había sido destronado en su propia fiesta de cumpleaños, y ahora se le ordenaba abandonar el castillo. Pero yo no había terminado. «Aunque 30 días es el plazo legal, Javier», añadí con una calma que lo aterrorizó. «Las cerraduras de esta casa, de todas las puertas, serán cambiadas en exactamente 10 minutos. Un cerrajero ya está esperando afuera en su camioneta. Le sugiero que usted y Claudia suban ahora y empaquen lo esencial que necesitarán para esta noche. La precisión del plan, la inmediatez de la consecuencia, los dejó sin palabras. No era una amenaza futura, era una realidad inminente. Vi el pánico puro en los ojos de Claudia. Su mundo de apariencias, construido sobre mi dinero y mi casa, se estaba derrumbando en tiempo real, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo.
La logística de mi venganza era impecable. Luego mis ojos se posaron en Esteban Morales, quien todavía intentaba hacerse invisible junto a la puerta. Caminé hacia él y le extendí otro sobre. «Señor Morales», dije en un tono puramente de negocios, «sus servicios ya no son requeridos. Aquí tiene una carta de despido inmediato y un cheque certificado por su finiquito y un mes de indemnización. Le agradezco que se retire ahora mismo». Él tomó el sobre con manos temblorosas, sin atreverse a mirarme a los ojos. Murmuró un «gracias», casi inaudible, y prácticamente huyó de la casa, cerrando la puerta tras de sí. Con su partida, el último símbolo de mi opresión desaparecía. Había recuperado el control total de mi hogar, de mis finanzas y de mi vida. Me di la vuelta para enfrentar a mi hijo y su esposa, que estaban paralizados en medio de la sala, rodeados por los restos de su fiesta arruinada. Sus rostros eran una mezcla de furia, humillación y desesperación. «Durante años», les dije, mi voz ahora suave, casi un susurro, pero audible para todos, confundieron mi amor con debilidad y mi paciencia con permiso. Fue un grave error de cálculo. Miré a mi alrededor, a los rostros de los invitados que ahora me veían no con lástima, sino con una especie de asombro temeroso. Eran mis testigos. Habían presenciado no la caída de un hijo, sino el renacimiento de una madre que finalmente había aprendido a ponerse a sí misma en primer lugar. «La fiesta se terminó», anuncié a la sala en general. Nadie se movió. Estaban demasiado atónitos. Entonces, con la dignidad que siempre había poseído pero que había olvidado cómo usar, me dirigí a la cocina. No para servirles, sino para prepararme una taza de té. El sonido de mis pasos era el único que se oía en la casa. Detrás de mí, dejé un campo de batalla donde la justicia, fría y meticulosamente documentada, había ganado la guerra. Dejé a un hijo que había recibido su verdadera herencia, las consecuencias de sus actos, y a una nuera que tendría que buscar un nuevo banco para financiar sus lujos. El banco de mamá, como había dicho, estaba cerrado para siempre, después de que la última sombra de los invitados se desvaneció y la puerta se cerró tras Javier y Claudia, quienes subieron a empacar sus cosas esenciales en un silencio cargado de odio. La casa pareció exhalar por primera vez en años. El aire, antes denso con perfumes caros y mentiras, se sentía ahora ligero, casi vacío. Escuché el sonido sordo de sus maletas rodando por las escaleras y luego el clic definitivo de la puerta principal. No sentí ni triunfo ni tristeza, solo una vasta y profunda calma. 10 minutos después, tal como lo había planeado, llegó el cerrajero, el sonido metálico de la vieja cerradura siendo retirada y el zumbido del taladro instalando la nueva fue la música de mi liberación. Cuando me entregó el nuevo juego de llaves, sentí su peso en mi palma. No era solo metal, era el peso tangible de mi soberanía recuperada. A la mañana siguiente me desperté con el sol, no con el sonido de los pasos apresurados sobre mi cabeza. El silencio era mi nuevo compañero, uno que no juzgaba ni exigía. Me preparé una taza de café, solo para mí, y me senté en la mesa de la cocina, la misma que había sido testigo de tantas de mis humillaciones. Pero hoy, la luz que entraba por la ventana parecía diferente, más cálida, como si la casa misma estuviera de acuerdo con el cambio. Observé el vapor subir de mi taza, cada voluta un pequeño fantasma de las ansiedades pasadas que se disipaba en el aire. No había prisa, no había un desayuno que servir a otros, no había una lista de tareas impuestas. Por primera vez en una década, el tiempo era completamente mío. Un lienzo en blanco esperando ser pintado con mis propias decisiones, por pequeñas que fueran. El primer mensaje de texto de Javier llegó a media mañana. Una ráfaga de acusaciones y amenazas veladas sobre mi crueldad y mi egoísmo. Lo leí sin que mi pulso se acelerara. Esperé una hora antes de responder. Una pequeña lección sobre mi nueva disponibilidad. Mi respuesta fue breve y carente de emoción. Javier, cualquier comunicación futura sobre visitas a Leo será coordinada a través de él y con 48 horas de anticipación. No habrá más discusiones sobre finanzas o la casa. Estas son las nuevas reglas. Punto. Apagué las notificaciones de su número. No estaba bloqueando a mi hijo.
Estaba bloqueando su acceso irrestricto a mi paz. Las puertas de mi casa tenían nuevas cerraduras y las de mi vida, nuevos límites infranqueables. Él tendría que aprender a tocar antes de entrar, si es que se le permitía. Los días siguientes los dediqué a una auditoría final, pero esta vez una de purificación, con los documentos bancarios extendidos sobre la mesa del comedor, ahora mi oficina central. Cancelé cada tarjeta de crédito conjunta, redirigí cada pago y establecí un presupuesto que priorizaba mi salud y bienestar. La cirugía de cataratas fue lo primero que agendé. Ver los números alinearse, el valor de mi casa de $350,000, asegurado bajo mi único nombre, y el control total sobre mi pensión de $1,800 mensuales, me devolvió una sensación de competencia que creía perdida. No era solo sobre el dinero, era sobre la dignidad de $1,800. Administrar mi propia vida, una habilidad que ellos me habían convencido de que ya no poseía. La contadora en mí no solo había despertado, sino que había tomado el control permanente. Leo vino a verme una semana después, solo. Se sentó en el sofá, con la mirada baja, cargando con una vergüenza que no le correspondía. Le serví un vaso de limonada y me senté a su lado. «Esto no tiene nada que ver contigo, mi niño», le dije suavemente. «Mi amor por ti es incondicional, pero mi respeto propio dejó de ser negociable». Le expliqué que mis acciones no nacieron del odio, sino de la necesidad de sobrevivir. Él levantó la vista, y en sus ojos vi comprensión, no juicio. «Lo sé, abuela, siempre lo supe», respondió. Esa simple frase validó cada decisión difícil que había tomado. Nuestro vínculo, forjado en la verdad y el respeto mutuo, era el único legado familiar que me importaba preservar y fortalecer de ahora en adelante. Una vez que el segundo piso estuvo oficialmente vacío, comencé el ritual de reclamar el espacio. Subí las escaleras, no como una intrusa, sino como la dueña. El aire todavía olía a ellos, una mezcla del perfume de Claudia y la loción de Javier. Abrí todas las ventanas, dejando que la brisa se llevara los últimos vestigios de su presencia. Doné sus muebles, pinté las paredes de un blanco luminoso y convertí esos 60 metros cuadrados que una vez fueron mi jaula dorada en un santuario, una habitación de huéspedes para Leo, un pequeño estudio para mis libros y un rincón de costura junto a la ventana. Cada clavo que saqué de la pared, cada objeto que empaqué, fue un acto de exorcismo. La casa volvía a ser un hogar, no un territorio dividido. Mi primera invitada en este nuevo hogar fue María. Nos sentamos en el jardín trasero, que había comenzado a descuidarse, y tomamos té de manzanilla. Ella no hizo preguntas sobre el drama, simplemente observó. «Te ves más alta, Rosa», dijo de repente, con una sonrisa sabia, como si te hubieras quitado un gran peso de los hombros. Sus palabras me llegaron al alma. Era cierto. Durante años había caminado encorvada, no solo por la edad, sino por el peso de las expectativas y los abusos no reconocidos. Ahora, mi espalda estaba más recta, mi mirada más directa. La validación de mi amiga, la mujer que había sido testigo silencioso de mi sufrimiento, era un bálsamo que curaba heridas que ni siquiera sabía que tenía. La prueba de fuego para mis nuevos límites llegó un mes después. Claudia apareció en mi puerta, sin avisar, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. Intentó la vieja táctica, apelando a mi instinto maternal. Habló de deudas, de la dificultad de encontrar un lugar, de cómo Javier estaba deprimido. «Solo necesitamos un poco de ayuda para empezar, Rosa. Un pequeño préstamo», suplicó. La miré a través de la puerta entreabierta, sin invitarla a pasar. «Lo siento, Claudia, pero mi respuesta es no», dije con una calma inquebrantable. «Las nuevas reglas son claras. Mis finanzas son mías». Antes de que pudiera replicar, cerré la puerta suavemente. No hubo portazo, no hubo gritos, solo el sonido silencioso y definitivo de una frontera que nunca más sería cruzada. Los meses se convirtieron en una estación y mi rutina floreció. Con mi visión restaurada gracias a la cirugía, redescubrí el placer de leer, devorando novelas hasta altas horas de la noche. Me inscribí en un club de jardinería y mis manos, que antes solo servían platos, ahora cultivaban vida. El jardín, antes un recordatorio de lo que no podía mantener,
se transformó en un tapiz de colores y aromas. Mi casa ya no era un escenario para las fiestas de otros, sino mi refugio, lleno del sonido de la música clásica y el olor a pan recién horneado. Mi vida se había vuelto más silenciosa, más pequeña para el mundo exterior, pero para mí se había expandido hasta volverse infinita. Era la dueña de mis días, de mis noches, de mi paz. Una tarde de primavera, Leo estaba conmigo en el jardín. Le estaba enseñando a podar los rosales, una habilidad que mi padre me había enseñado a mí. Le mostré cómo hacer un corte limpio y en ángulo, cómo distinguir un brote nuevo de una rama muerta. «Esto no se trata solo de cortar, mi niño», le expliqué, mientras sus manos jóvenes y torpes imitaban las mías. «Se trata de saber qué quitar para que lo que queda pueda crecer más fuerte». Él me miró y sonrió, entendiendo el doble sentido de mis palabras. En ese momento supe que le estaba entregando una herencia mucho más valiosa que el dinero o una propiedad, la sabiduría de saber cuándo cuidar y cuándo cortar para poder florecer. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, me senté sola en el porche, con una taza de té humeante entre las manos. Contemplé mi jardín, mi casa, mi vida. El camino para llegar aquí había estado pavimentado con dolor y desilusión, pero cada paso, por difícil que fuera, me había traído a este momento de serenidad absoluta. No sentía rencor, solo la tranquila satisfacción de la justicia restaurada. No había destruido a mi hijo, había salvado a su madre de la aniquilación, y en ese acto de autopreservación había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Una fuerza silenciosa pero tan inamovible como las raíces de los viejos árboles que me rodeaban. Miré mis manos, surcadas por las arrugas de 72 años de vida. Ya no eran las manos de una sirvienta o de una víctima. Eran las manos de una contadora que había saldado la cuenta más importante de todas. Durante años creí que mi valor estaba en cuánto podía darles. Descubrí que mi verdadero valor reside en lo que decidí no tolerar más. Mi casa tiene nuevas reglas, y la primera, la más importante, es que yo también vivo en ella.